La oferta bajo el control de alquileres. El control de alquileres tiene efectos tanto sobre la oferta como sobre la demanda. 9 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, no se había construido ni un solo edificio nuevo en Melbourne, Australia, debido a que las leyes de control de alquileres habían provocado que los edificios nuevos no fuesen rentables. En Egipto se impuso un control de alquileres en 1960. Una mujer egipcia que vivió en esa época y escribió sobre ello en 2006 relató: el resultado final fue que las personas comenzaron a dejar de invertir en edificios de viviendas y una enorme escasez de alojamientos alquilables obligó a muchos egipcios a vivir en condiciones terribles, donde muchas familias compartían un piso pequeño. Los efectos del duro control de alquileres aún se siguen sintiendo en Egipto. Errores como este pueden durar varias generaciones. Las caídas en la construcción de edificios también han sido una consecuencia de las leyes de control de alquileres en otros lugares. Tras el establecimiento en 1979 del control de alquileres en Santa Mónica, California, el número de permisos de construcción que se otorgaron cayó un 90% en apenas 5 años. Un estudio sobre viviendas en San Francisco en 2001 determinó que 3/4 partes de las viviendas con control de alquileres tenían más de medio siglo de antigüedad y el 44% más de 70 años. Aunque la construcción de edificios de oficinas, fábricas, almacenes y otros de uso comercial e industrial requiere, en gran medida, del mismo tipo de mano de obra y materiales que para construir edificios de viviendas, no resulta raro que se construyan muchos edificios de oficinas nuevos en ciudades donde, por el contrario, se erigen muy pocos bloques de viviendas. Por tanto, incluso en ciudades con una grave escasez de viviendas, puede que haya mucho espacio vacío en este tipo de edificios. Por ejemplo, pese a la fuerte escasez de viviendas en Nueva York, San Francisco y otras ciudades con control de alquileres, un estudio a nivel nacional en 2003 descubrió que las tasas de desocupación en edificios destinados a negocios e industrias ascendían casi al 12%, el mayor nivel observado en más de 2 décadas. Esta es solo una prueba más de que la escasez de viviendas es un fenómeno relacionado con los precios. Los índices de desocupación altos en edificios comerciales muestran que obviamente existen muchos recursos disponibles para construirlos, pero el control de alquileres evita que esos recursos sean utilizados para edificar viviendas, desviándolos más bien hacia la construcción de edificios de oficinas, plantas industriales y otras propiedades comerciales. No solo la oferta de construcción de nuevos alojamientos se ve reducida tras el establecimiento del control de alquileres. La oferta de viviendas existentes también tiende a caer a medida que los propietarios, bajo el control de alquileres, invierten menos en mantenimiento y reparaciones, puesto que la escasez de viviendas conlleva que no necesiten mantener la apariencia de las mismas para atraer a los inquilinos. Es por eso que éstas tiendan a deteriorarse más rápido bajo un régimen de control de alquileres y a tener menos mantenimiento. Diversos estudios en Estados Unidos, Inglaterra y Francia han descubierto que las viviendas bajo el control de alquileres se deterioran más rápidamente que aquellas que no lo están. Por lo general, la cantidad de viviendas en alquiler es de un número relativamente fijo a corto plazo, por lo que una escasez se da, en primer lugar, porque hay más personas que quieren más viviendas al precio artificialmente bajo. Más adelante, puede que también exista un agravamiento real de la escasez a medida que las unidades en alquiler se deterioran rápidamente a consecuencia de un mantenimiento deficiente, al mismo tiempo que se dejan de construir suficientes unidades nuevas para reemplazarlas cuando se desgastan, puesto que la construcción de viviendas nuevas para el mercado de alquiler no es rentable bajo el control de alquileres. Bajo el control de alquileres en Inglaterra y Gales, por ejemplo, la construcción de viviendas privadas destinadas al alquiler cayó de un 61% del total de viviendas en 1947 a un 14% en 1977. Un estudio sobre el control de alquileres en varios países concluyó: las nuevas inversiones en viviendas privadas no subvencionadas para alquiler son prácticamente inexistentes en todos los países europeos analizados, con la excepción de las viviendas de lujo. En resumen,
Una política cuya intención es conseguir que las viviendas sean más asequibles para los pobres, ha tenido como consecuencia que los recursos se redirijan a la construcción de viviendas que solo son asequibles para los ricos o adinerados, ya que, por lo general, las viviendas lujosas no están sujetas al control de alquileres, al igual que tampoco lo están los edificios de oficinas y otras propiedades comerciales. Esto ilustra, entre otras cosas, la crucial importancia de hacer una distinción entre intenciones y consecuencias. Las políticas económicas necesitan ser analizadas según los incentivos que crean y no según las esperanzas que las inspiraron. Bajo un régimen de control de alquileres, lo único que se incentiva es la reducción de la oferta de viviendas, algo que se hace evidente especialmente cuando las personas que han estado alquilando habitaciones o apartamentos en sus propios hogares, o incluso bungalows en sus patios traseros, deciden que, dado que los alquileres se mantienen artificialmente bajos, ya no vale la pena molestarse en alquilarlos. Además, muchas veces los alojamientos pasan a regímenes de copropiedad. Durante los 8 años de control de alquileres en Washington en los 70, la cantidad de viviendas en alquiler descendió drásticamente, de algo más de 199.000 unidades en el mercado, a algo menos de 176.000. Tras la introducción del control de alquileres en Berkeley, California, el número de unidades de vivienda privadas en alquiler disponibles para estudiantes de la universidad se redujo en un 31% en 5 años. Nada de esto debería sorprendernos si tomamos en cuenta los incentivos que crean las leyes de control de alquileres. En términos de incentivos, por ejemplo, resulta fácil entender lo que ocurrió en Inglaterra cuando el control de alquileres comenzó a incluir, en 1975, a los alojamientos amueblados. Según el periódico The Times de Londres, los anuncios ofreciendo pisos amueblados en el Evening Standard de Londres bajaron abruptamente durante la primera semana desde la promulgación de la ley y hoy constituyen un 75% menos que el año pasado. Dado que las habitaciones amuebladas normalmente están en las casas, estas rápidamente son retiradas del mercado cuando los alquileres dejan de compensar las incomodidades de tener inquilinos. Los mismos principios se aplican cuando se trata de apartamentos pequeños como los dúplex, donde el propietario es también uno de los inquilinos. Solo 3 años después de la imposición del control de alquileres en Toronto, en 1976, un 23% de todos los apartamentos alquilables habitados por sus propietarios fueron retirados del mercado. Cuando el control de alquileres alcanza a alojamientos que no están habitados por sus propietarios, se puede llegar a un punto de no rentabilidad tal que sus propietarios prefieran dejar el edificio abandonado antes que alquilarlo. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, muchos edificios fueron abandonados tras resultar imposible a sus propietarios recaudar suficiente dinero para cubrir los costes de los servicios requeridos obligatoriamente por la ley, como es la calefacción y el agua caliente. Los propietarios simplemente desaparecen para evitar las consecuencias jurídicas del abandono. Los edificios, por su parte, habitualmente quedan deshabitados y cerrados con tablas, aunque físicamente en condiciones de tener inquilinos, siempre y cuando se les realicen reparaciones y mantenimiento. Son miles los edificios abandonados que han terminado expropiados por el gobierno de Nueva York a lo largo de los años. Se ha estimado que hay al menos 4 veces más viviendas abandonadas en esta ciudad que indigentes viviendo en sus calles. La causa de la indigencia no es la escasez física de viviendas, sino la escasez causada por el precio, la cual es tristemente real. Tal ineficiencia en la asignación de recursos implica que las personas tienen que dormir en la calle en las noches frías de invierno, algunas sujetas a morir de frío, a pesar de que sí existen los medios para alojarlos. Irónicamente, sin embargo, estos medios no pueden ser utilizados debido a leyes diseñadas para hacer las viviendas asequibles. Nuevamente, esto demuestra que la asignación eficiente o ineficiente de recursos escasos no es una noción abstracta de los economistas, sino que tiene consecuencias muy reales, a veces incluso en asuntos de vida o muerte. Esto también demuestra que la finalidad de una ley de vivienda asequible, en este caso, no nos dice nada sobre cuáles serán sus consecuencias reales.
Así como el control de alquileres reduce la disponibilidad de viviendas, su finalización habitualmente marca el inicio de una nueva ola de construcción privada. En 1994, el estado de Massachusetts prohibió la promulgación de leyes locales de control de alquileres. Como consecuencia, la construcción de edificios de viviendas volvió a ciudades que llevaban ya 25 años sin erigir un solo bloque. En resumen, con la vivienda, así como con las otras cosas, a un precio bajo se produce menos de lo que se produciría a un precio mayor, menos, tanto en un sentido cuantitativo como en un sentido cualitativo. Según diferentes encuestas realizadas por economistas, existe un amplio consenso según el cual la disminución de calidad y cantidad de productos son efectos normales del control de precios en general. Por supuesto, los economistas de un país no llegan a ser tantos como para que sus votos importen a los políticos.